Iragana, oraina eta etorkizuna. Hiru denbora dirudite, baina denbora beraren kapa diferenteak dira. Iraganik gabe, nekez genuke orainik, eta era berean oraineko betaurrekoetatik begiratzen dugu iraganera. Gaurtik begiratzen diogu halaber etorkizunari, oraingo ametsetatik proiektatzen dugu biharra. Beraz, aldi berean, ez da gerorik izango genealogiari gabe. Dena asmatuta dago eta dena berrasmatzen dugu era berean. Podcastaren lehen atal honetan hain zuzen ere, basauriri eta basaurin bizi izandakoari begiratuko diogu talaia horretatik. Mapa edo kartografia eder bat osatuz. Behin hori eginda, basauriko amaiken gertakariei erreparatuko diogu, arrasketatik pasatuko gara, fabriketatik igaro eta emaginek egiten zuten lana ezagutuko dugu. Hezkuntza publikoan lanean jardun zirenak entzungo ditugu, ikastolan, helduentzako eskoletan aritu direnak ere bai, D eredua ere martxan jarri zutenak, kirolari begiratuko diogu, behatokietara joango gara eta azokan amaituko dugu. Orain entzuten ari zaren hau, iragana da hainbatean, eta beste hainbatean etorkizunari begiratzen dio. Atzo, gaur, bihar da. Goazen ba! Mugimendu feminista etorkizuneko mugimendu bat izan da, eta izaten jarraitzen du. Eraldaketa sortuko duen kontzientzia sortu nahi duelako, baina iragana duen mugimendu bada. Eta ezinbestekoa da emakumeen eta feminismoaren memoria kolektibo hori jasotzea. Memoria historikoaren parte izatera igo dadin, hau da, iraunkorra, ezaguna eta aitortua izan dadin, adibidez, memoriaren lekuak sortuz. Etengabe aldatzen ari den gizarte baten aurrean gaude, logika berrien aurrean. Non beharrezkoa da gure iragana berreskuratzea, gure oraina ulertzeko eta zer etorkizun nahi dugun pentsatu ahal izateko. Oroitzapenak amnesia sozialetik babesten gaitu. Garrantzitsua da jakitea nola antolatzen ziren emakumeak, nola erlazionatzen ziren, zein izan ziren haien aldarrikapenak eta haien borroka feministak, beti kolektibotasunatik. Komunitarioa berreskuratzea, merezi duten bizitzak bizi ahal izateko. Batzuetan, norbere bizitzaren kartografiek mapa lekutuetara garamatzate. Gure ibilbide pertsonalek bide politikoak irekitzen dituzte. Izan ere, pertsonala politikoa da. Beraz, zer hobe ikuspegi feminista batetik basaurin emakumeek egindako lana mapeatzea baino, aitortzeko ezagutu egin behar baita eta memoria historikoa egiteko bazter denak arakatu. Emakumeen asambleako kidea nintzen, momentu horretan, jarraitzen dut izaten, baina, karo, sartu berria eta gehienak ni baino askoz nagusiagoak ziren, eta orduan nengoen EHUko genero eta ikerketa feminista masterra egiten, lana egiterakoan edo ikerketa egiterakoan, pentsatu neban, ondo legokela gertaera esanguratuak, emakumeen borrokei lotutakoak jakitea, jasotzea, eta ni jakitea, ni. Orduan hasi nintzen galdetzen eta flipatu neban. Ze aintzindariak izan ziren, oso borrokalariak. Bueno, basaurin oso potentia eta oso polita izan zen. Mugidu ziren emakume pila bat, emakumeen nik uste dut, proiektua orkesterakoan beraiek ulertu zutela oso ondo, sartu zian supererraz eta oso eskuzabalak izan ziren. Eta gaina oso eskertuta zeunden, ez? Esaten behitxu hau ni bizi izan dudana, politikoa da, zebakigu pertsonala dana politikoa dela, eta holan jasotzea, holan zabaltzea ikuspegi feminista batetik, ez? Potentia zan. Eta, hor argi ikusi neban, oso importantea eta beharrezkoa zala gure memoria kolektiboa lantzea, adostatzea eta zabaltzea. Ze ezin dozu gauza bat aitortu ezagutu gabe, ez? Beti gure buruari galdetu behar diogu, ez? Ikerketa bat egiten dugunean edo prozesu komunitario bat egiten dugunean, nor falta da hemen. Eta emakume asko falta ziran, eta garai hartan emakume inmigranteak apenas zeukaten, ez? Como presentziari, gaur egun beste modu batean egingo genduke. Argi dago, interseksionalitate ikuspegia, momentu honetan ikuste presenteagoa dakagula, ez?
Baina, alan dabe, nik uste dut, aniztasuna nahiko ondo isladatu gendun, ez? Zeintzuk izan ziren aldarrikapenak be bai, ez? Osea, ba hori planinan, ez? Sexu eta ugalketa eskubideak aldarrikatuz, eta ezberdin zen, sexualitate ugalketa sindikatuak, emakumeen presentzia fabriketan, memoria ezberdina daude, eta adostu behar da, ez? Ze mezu nahi dugun, eta ze memoria transmitituko dugun, eta hor ere polita izan zen guztion artean zeintzuk izan ziren leku edo gune edo fenomeno esanguratuak emakume eta feminismo edagokin, ez? Polita izan zen, hori bai. Eta gero isladatzea, Basaurin bereziki mapa batera eramatea. Eta isladatzea, ez, como hirigintzan eta paisaian, herriko paisaian, niretzat oso potentia izan zen, eta jarraitzen du izaten. Hain zuzen, leku hoietako bat da azaroaren 25. plaza. Prozesu kolektibo baten bidez birsignifikatu dena. Ez soilik indarkeria matxistaren aurkako borrokari erreferentzia egiteko, baizik eta militante eta jardun feministari aitortza egiteko baizik. Yo como militante del movimiento feminista de Basauri participé desde el principio en este proceso participativo que tuvo el resultado de la plaza del 25 de noviembre. Fue un viaje lleno de memoria, compartir vivencias, relatos y hasta testimonios de mujeres que habían estado presentes en algunos de los momentos que queríamos traer a la memoria. Esta plaza no solo representa la memoria y la necesidad de reparación a todas las víctimas y supervivientes del terrorismo machista, es también un reconocimiento a la lucha de todas y cada una de las mujeres de este pueblo que lucharon por las que veníamos detrás. Y también un recuerdo visible de que todo no está hecho y que la lucha debe continuar en todos los lugares, pero sobre todo en las calles. Fue un proceso participativo donde se llamaron a diferentes mujeres, no solo las que estábamos organizadas. Se hicieron varias sesiones donde nos poníamos por grupos y bueno, pues trabajábamos lo que era la importancia de tener un sitio, incluso se propuso también, o sea, dónde veíamos. Ya teníamos casi en la cabeza que iba a ser esa plaza, entonces sí que teníamos claro que queríamos hacer como una fusión entre la memoria a estas víctimas, pero también la memoria de las mujeres trabajadoras, ¿no? Por eso lo de la escarabillera, en un principio, de hecho, yo propuse, ¿no?, que hubiera como un camino de escarabilla hasta el memorial, que estuviera iluminado, que no sé qué. Sí que tenía claro que tenía que ser un sitio que no estuviera al ras del suelo, porque creía que tenía que ser un sitio que lo pudiéramos habitar en momentos claves. Nosotras teníamos claro que tenía que tener un icono feminista, por eso lo de las manos, por eso la forma de las manos. Se nos dijo que cambiar el nombre de una calle es un proceso súper largo, que creíamos ya nosotras que se estaba alargando demasiado el proceso. Entonces eso fue como una traba. Igual tengo que decir también que para nosotras fue importante que la inauguración de esa plaza la hiciera una militante histórica del movimiento feminista de Basauri, que fuera ella quien desplegara la cortinilla. Tenía mucho más que un acto simbólico, sino también reconocer a mujeres, a las primeras mujeres que cogieron las calles, ¿no? A la Asociación de Mujeres de Basauri, por ejemplo, nos parecía que era simbólico, ¿no? Y que Paz hiciera ese gesto y que se le hiciera ese reconocimiento, pues también es importante. Creo que ahora nos toca más socializar el nombre, ¿no? Porque la gente sigue llamándole la Plaza de San Pedro, que nosotras como movimiento feminista sigamos haciendo nuestros actos allí hace y le da sentido a todo ese trabajo que se hizo. Eta aitortza horren parte ere bada 1976an Basauriko amaikekin gertatutakoa ongi jasotzea. 3 eguneko atxiloaldiaren ostean jakinarazi zitzaien enkausatuta zeudela abortatzeagatik, eta handik 3 urtera arte ez zuten berriro ere albiste judizialik jaso. 1979an gertatutakoa gero eta ezagunagoa da mugimendu eta aktivista feministei esker. Itxialdiak, mugimendu feministaren protestak,
epaiketa bitarteko mobilizazioak, oihartzun mediatikoa, mugaz gaindiko edapena, abokatuen lan nekaezina, 1982ko 11 orduko epaiketa, eta seinalamenduak, eta lotxa gainditzea, alduntzea, epai aurrerakoi bat eta bere aurkako helegiteak, epai kondenatzaile bat, helegite gehiago, eta mugimendu politikoak abortuaren gaineko legedi berria, amnistia eta askoz gehiago ere bai. Iraganeko mugarri bat etorkizun askeago baterako. Te voy a contar un poco los juicios por aborto a las 11 mujeres de Basauri. Todo empieza un 9 de octubre de 1976, cuando la policía llama a las puertas de las mujeres encausadas diciéndoles pues, que tienen que acudir a comisaría para contarles, pues para responder algunas preguntas ante una situación, o preguntando por una mujer. Las mujeres en un primer momento están en shock porque no tengo claro si les llegan a decir si es las preguntas sobre Julia o no, pero ellas conocían a Julia y sabían lo que hacía Julia, por lo que me imagino que ellas irían con bastante miedo a policía, pero a la vez yo creo que tenían pues tranquilidad en el sentido de qué les iba a pasar a ellas, ¿no? Si ellas en realidad no habían hecho nada. Acuden a comisaría y lo que eran algunas preguntas, tal y como les habían dicho que no iba a pasar nada, que solo eran unas preguntas sobre alguien que había podido hacer algo, se convierten en 3 días en los que están en los calabozos de la comisaría, y ahí les dicen que han sido delatadas por parte de Julia y la hija de Julia. Habían dado sus nombres como mujeres que habían abortado. Pues esta situación provoca que cuando salen de comisaría sus parejas, sus maridos, casi todos ellos miembros de sindicatos en las fábricas en las que trabajaban, pues pusiesen en conocimiento de sus abogados, la mayoría abogados, pero también abogadas, pues lo que les habían comentado a sus mujeres, que las iban a procesar por haber abortado, o que por lo menos una mujer había dicho sus nombres de que ellas también ellas habían abortado. Todo esto se queda ahí. Ellas no vuelven a saber nada hasta 3 años después. Ellas saben que tienen ahí algo, unos cargos, una sombra encima de que por haber abortado han dado sus nombres y que puede correr riesgo de que entren en la cárcel, pero nadie se pone en contacto con ellas. Hasta que les llega la citación del juicio el 31 de mayo de 1979. Por aquel entonces Merche Agúndez está en un bufete laboralista y es una de las mujeres responsables, una de las abogadas responsables de llevar adelante el juicio. Ella se da cuenta de que es imposible ponerlo en marcha porque no se ha hecho nada en 3 años. O sea, es como las detienen, las interrogan, a saber lo que consiguen de ellas en ese interrogatorio, y con eso hasta 3 años después que llega la citación. Entonces lo que argumenta Merche para que ese juicio no se celebre es que faltan calificaciones. Entonces es en ese momento cuando ya esa información no solo la tienen las personas más cercanas al caso, es decir, las propias abogadas y las mujeres enjuiciadas, sino que ya otras abogadas y otros abogados del propio bufet o otros, pues el rumor llega, ¿no?, al resto. Y una de las que se hace eco de ello es Isabel Ochoa, abogada y que se entera a través de otros compañeros abogados de este caso, ¿no?, tan extraordinario, se podría decir. Entonces Isabel lo traslada a la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, y ese mismo verano, que es 1979, en la Txosnamamiki deciden repartir el famoso díptico tríptico, que es uno de los que ha dado la vuelta y ha sido reproducido miles de veces por diferentes movimientos feministas y a lo largo de la historia ante diferentes reivindicaciones del movimiento feminista con el aborto. El movimiento feminista coge mucho poder en esta
o sea, se implica muchísimo en este acontecimiento. Muchas mujeres de la Asamblea de Vizcaya se ponen en cuerpo, y voy a decir en alma, a defender a estas mujeres y hacen un discurso político a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, a través de no solamente el discurso generalizado, sino que trasladan todo ello a la calle y hacen eco a la ciudadanía de lo que estaba sucediendo. La información se traslada a medios de comunicación, hacen acciones en calle que son visibles, como por ejemplo el encierro en el Ayuntamiento de Bilbao, donde más de 300 mujeres se encierran dentro y pasan la noche allí, y luego mítines, proponen mociones en ayuntamientos, lanzan escritos y comunicados de Yo también he abortado, donde firman muchísimas mujeres con renombre a nivel estatal. Como esto no solo es una problemática del Estado español, pese a ser recién salido del franquismo, sino que el aborto es un tema a nivel mundial, pues esto se traslada también en Francia, en Centroamérica, y bueno, pues las mujeres a las que yo entrevisté fueron muchas de ellas las protagonistas, las que se trasladaban, las que acudían, las que hacían las entrevistas, las que estaban en charlas. También hacían incluso con los grupos pro vida debates, ¿no? Un debate o sea, pues precisamente porque ellas tenían claramente todo su discurso muy bien desarrollado, y el pro vida era el que era, el básico, ¿no? El de prima la vida de ¿qué? El bebé, bueno, todo esto que ya sabemos. Y llega septiembre de 1976, cuando les llega la citación, y si no recuerdo mal, la fecha del juicio es el 26 de octubre de 1979. El juicio comienza, esa puerta cerrada, en este caso a petición de las acusadas, porque bueno, pues todavía no había pasado uno de los, bueno, pues estas mujeres que fueron enjuiciadas, no todas ellas, que perdón que se me ha olvidado, luego te comento quiénes, cuántas son, etcétera, y cómo llegan cada una de ellas. No todas son la cara visible, ¿no? De las 11 creo que son entre 4 y 5 las que acuden junto con el movimiento feminista a todo este tipo de actividades. Pero claro, el resto también forman parte del grupo de mujeres enjuiciadas. Entonces, no había habido todavía un proceso de empoderamiento por parte de ellas para sentirse liberadas a la hora de haber hecho un acto de decisión sobre sus cuerpos, ¿no? Ellas sentían pues vergüenza, desprotección, no sabían, bueno, ellas realmente era que esto pase, ¿no? O sea, no lo veían como una reivindicación personal, aunque el movimiento feminista las estaba acompañando, y después de todos los años que duró este proceso, varias de ellas sí que llegaron a hacer ese discurso, ¿no? También es verdad que esto es lo que entendemos después de haber visto diferentes situaciones que se dieron a lo largo de los años, pero que nunca pudimos hablar con ellas, o yo por lo menos, entonces es verdad que estos son hipótesis. Entonces el juicio se celebra a puerta cerrada por petición de las encausadas, pero aún así el movimiento feminista pide a la ciudadanía que se presencie en el juzgado, y durante el juicio en octubre del 79 las calles están llenas, vienen abogadas de otras ciudades. Al final el juicio se suspende por falta de presencia de alguien que estaba citado o citada, y se vuelve a aplazar. Pero ese mismo día las abogadas recorren la calle Gran Vía, no recuerdo mal, bueno, esto la verdad es que Merche Agúndez lo cuenta mucho mejor, ¿no? Y es como que ellas van con un escrito como abogadas de que era inviable poder seguir adelante con este enjuiciamiento, ¿no? O sea, era como, ¿cómo vamos a enjuiciar a unas mujeres por abortar? Y ellas llevan ese documento y van con las togas vestidas, y es la famosa pancarta que está colocada en el Calero, en el mural del Calero, es la foto de todas las abogadas con el eslogan, ¿no?, de derecho al aborto.
y ellas se van con ese papel para registrarlo en el juzgado X, para que se tenga en cuenta pues lo que ellas en ese momento, que no recuerdo qué era, manifestaban. Vale. Vuelven a pasar los años, la siguiente citación es en 1981. Durante este tiempo el movimiento feminista mantiene el tema en el candelero, no dejan de seguir haciendo diferentes charlas a nivel europeo, buscan el apoyo de los sindicatos, de los partidos de izquierda. Las mociones que hacen en diferentes municipios tienen bastante repercusión, algunas son aprobadas, otras no. Pero bueno, a mí sí que es verdad que hoy en día seguimos utilizando el recurso de las mociones, ¿no? como método de lucha a día de hoy desde el movimiento feminista. Es decir, que pese a haber pasado, ¿cuántos? 40 años, seguimos utilizando muchas veces métodos de lucha que han sido efectivos y que siguen siendo efectivos, que aunque hayamos crecido o tengamos unas nuevas herramientas como son los medios, las redes sociales, las diferentes formas de comunicación, audiovisuales, etcétera, hay algunas que tocan y que son más tangibles y más cercanas y más potentes de cara a lo local. Pues en 1981, ante la nueva convocatoria el 16 de junio, lo que te comentaba antes de que las mujeres en la primera convocatoria no quieren que el juicio sea a puertas abiertas, pero en este tiempo, desde el 79 hasta el 81, casi 2 años de proceso, el movimiento feminista había entablado mucha más relación con ellas, algunas de las mujeres ya se sentían mucho más seguras, se habían apropiado en cierto modo del discurso, no es que ellas lo hubieran generado, pero al final estaban rodeadas de mujeres feministas que les lanzaban no ha sido tu culpa, esto es un problema del sistema, los métodos anticonceptivos deben de estar accesibles para que nosotras podamos decidir si queremos o no quedarnos embarazadas. Aparte de que ellas tenían unas casuísticas bastante concretas que también provocaban no solamente desde el discurso del derecho a decidir, sino también desde la humanidad, junto con otras mujeres que podían ser cristianas o que no habían hecho esa reflexión que tenía tan profunda el movimiento feminista, de entender que muchas de ellas decidieron abortar porque tenían familias numerosas en las que ya estaba establecido que estas mujeres habían tenido problemas con sus criaturas previas, que habían nacido con enfermedades, etcétera, y ellas lo que no podían soportar, porque sus situaciones económicas eran de un barrio obrero y bastante precarias, ¿no? Es decir, pues mantener ya a 3 criaturas era un sacrificio, pues seguir alimentando a otras tantas y encima sabiendo que era posible que viniesen con algún tipo de problema de salud, pues ahí también creo que ahí también se reforzó no solamente el discurso del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sino también la empatía, ¿no? Con estas mujeres de no vamos a traer criaturas por traer, ¿no? al mundo, sino que también tiene que primar nuestra vida, nuestra salud, nuestro poder como personas de cuidar a estas personitas. Justo antes de este juicio, algunas de las mujeres participaron en un programa de radio y hablaban de esto, ¿no? Cada una argumentó pues, su situación como era. Estaban avaladas o estaban acompañadas por las mujeres del movimiento feminista, eran discursos previamente un poco trabajados, ¿no? de qué vamos a decir aquí. Ellas contaban su verdad y luego el movimiento feminista pues lo vinculaba con la reivindicación. Y el juicio se vuelve a suspender, en este caso la verdad es que no recuerdo por qué, y ya se aplaza a marzo de 1982, que es la fecha definitiva del juicio que duró más de 11 horas y del que fue pionero en base a su lectura progresista. Fue una sentencia en la que las exculpa
y tiene dos precedentes, ¿no? O sea, en 1982, en marzo, se celebra el juicio definitivamente, un juicio que empieza, pues ahora mismo creo que empezó a las 10:30 de la mañana y terminó a las 11 de la noche. Un juicio que se realiza a puertas abiertas, pero que hacía tanto calor y tanta gente acudió al juicio que abrieron todas las ventanas. Entonces, dentro del de la propia sala se oía toda la gente que estaba convocada y que se tuvo que quedar fuera. Estaba la plaza llena de cánticos, de personas hablando, gritando, cánticos feministas. Y al de poco de comenzar tienen que desalojar la sala porque en algún momento pasa, pues hay algún comentario o los ruidos dificultan la continuidad del juicio. Se desaloja toda la sala, pero debido al calor las ventanas se tienen que seguir manteniendo abiertas y todo el mundo se queda hasta las 11 de la noche fuera de la sala del juzgado. Es decir, que el movimiento feminista y todas las personas que se personaron ahí, que no solamente eran de Bilbao, eran de muchos otros municipios, incluso ciudades del Estado español. Y bueno, lo que sobre todo las encausadas quisieron dejar claro en todo el momento es que muchas de las declaraciones recogidas en 1976 no las habían dicho ellas. Dado a su bajo nivel cultural, las palabras recogidas en el interrogatorio estaban claras que no las podían haber dicho ellas. Y ellas se avalaban en que en ningún momento fueron conscientes de lo que podían haber dicho ahí iba a trascender en lo que después fue y que se ponía bastante en cuestión de que eso ellas en aquel momento lo hubieran dicho. Después la resolución, bueno, también así un poco a modo que recuerdo que decía Merche, era cosas que decía la fiscalía, no sé si era el fiscal o era el abogado, bueno, no, la fiscalía, claramente, ¿no? Las abogadas defensoras de las mujeres y en contra estaba la fiscalía, ¿no? Era un juicio, o sea, no era acusado contra, o sea, eso, quien acusaba era la fiscalía. Y el fiscal, un señor de toda la vida, durante todo el juicio iba soltando perlitas, ¿no? Iba soltando frasecitas de señor mayor, y una de las que habló y a las que las mujeres se le quedó súper grabado, y Merche siempre la tenía en mente, era las inmundicias que tirasteis por los retretes, ¿no? Hablaba de pues, los abortos, lo de te has provocado un aborto y has tirado, la inmundicia es ese feto, esa criatura que has tirado por el retrete. Era como todo el rato haciendo en juicio, o sea, acusando y poniendo en cuestión pues, que lo que esas mujeres habían hecho era algo, pues, no sé cómo decirlo, pues que hoy en día consideramos que todas las mujeres tenemos derecho, ¿no? a poder decidir si queremos abortar o no, y a aquellas mujeres que debido a la situación legal que había en ese momento, pues en ningún momento se podía plantear hacerlo. Por temas económicos, claramente, porque no vamos a obviar que estas mujeres realizaron abortos de forma clandestina con Julia como abortera y su hija también como abortera a través de métodos tradicionales como era el perejil y otros productos que se introducían dentro de la vagina para provocarles sangrados y terminar abortando. Esto viene derivado de una pobreza y de una falta de recursos económicos y de una planificación familiar venida desde el, en este caso nosotras diríamos Osakidetza, pero en aquel momento pues desde la parte médica, ¿no? Sin embargo, las que tenían dinero no se quedaban embarazadas y tenían a sus criaturas. Los abortos se practicaban de igual manera, pero de forma segura, y iban a Londres a hacerlo o iban a Francia. Bueno, la resolución del juicio llega 9 días más tarde, con absolución de 9 de las procesadas y la condena de la mujer que realizó abortos y al hombre que indujo los abortos. Hago aquí un paréntesis para explicar quiénes eran las 11 de Basauri. En realidad, nunca me ha llegado a quedar claro cuántas ni quiénes eran. Tendría que volver a revisarme la sentencia, porque hablamos de las 11, pero en ningún momento dentro de estas 11, porque si yo a ti te hablo de 9 mujeres, absolución a 9, te digo
una condenada, que es la que realizó abortos, y luego te digo uno que indujo a una mujer a practicar abortos, aquí de repente sumas 11, pero con un hombre incluido. En realidad, este hombre indujo a una mujer a la que no se le acusó porque ella no quiso abortar, es él el que le indujo. Entonces nos quedaríamos solo con 10, ¿no? 9 que fueron absueltas más la mujer que practicaba abortos. Pero es que aquí se cuenta a la 11ª mujer, que es una mujer que se declara en rebeldía. Cuando en el primer juicio, en el 1976, es una mujer que no quiere llevar adelante el proceso, o sea, que se niega a acudir a los juicios, etc. Y a ella se la declara en rebeldía y su procedimiento va por otro lado, totalmente diferente del que yo personalmente nunca he llegado a saber nada. Pero sí que se la cuenta dentro de la campaña, ¿vale? Que el 11 no es el hombre, sino es esa mujer en rebeldía. Eso es, vale, lo había puesto aquí, lo he explicado bien, tenía buena memoria. Y 9 días después del juicio llega la resolución. Es súper importante y súper trascendente porque tiene 2 precedentes progresistas. En primer lugar, la aplicación del estado de necesidad al amparo de la Constitución y en segundo lugar, la aplicación de delito imposible a 6 de las acusadas. ¿Qué quiere decir? Por un lado es el no prueba, el que te falte un día la regla, o sea, un mes la regla no quiere decir que estés embarazada. Y por otro lado, el entender que una prueba de embarazo dentro de los primeros 3 meses no puedes primar la vida de un feto frente a la vida de una mujer, ¿no? Entonces ahí la defensa de las acusadas buscaron muchas personas dedicadas al ámbito de la ciencia para que avalasen a partir de qué momento es cuando ese feto cobra vida, ¿no? Pues sobre todo pues porque muchas de ellas ni siquiera estaban dentro de los primeros, o sea, no habían pasado los 3 meses, ¿no? Entonces, mi vida es menos importante que la de un feto que todavía no es vida, ¿no? Entonces hablaban un poco desde ese discurso que era súper transgresor. Hoy en día el aborto está contemplado dentro de las 14 primeras semanas y está avalado dentro de esa idea, ¿no? Pero es que hace 40 años, en el momento que tenías una falta de la regla ya estabas embarazada y eso era vida, eso era un bebé, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta sentencia fue un precedente progresista que disfrutaron, que celebraron desde todas las mujeres que se habían implicado durante hasta el 82, 6 años. Bueno, realmente desde el 79 es cuando lo conoce el movimiento feminista. Entonces, durante los últimos 3 años hay mujeres que habían dedicado su militancia feminista a la defensa del derecho al aborto. Y también digo, porque algunas veces compañeras del movimiento feminista aquí en Basauri dicen: ostras, es que la defensa del derecho al aborto la han defendido hasta mujeres que en ningún momento se han planteado poder llegar a un aborto porque no tienen prácticas sexuales coitales con opción a quedarse embarazadas, ¿no? O sea, que lo han defendido pese a que a ellas en ningún momento les hubiera supuesto un riesgo o una dificultad en su día a día. Lo hacían desde la sororidad, desde la militancia feminista, ¿no? Tengo que decir que esta sentencia no se queda ahí, que se recurre claramente por parte de la Fiscalía y que llega al Supremo y al Constitucional. En el Supremo es en 1983, ¿vale? El nuevo juicio ante el Tribunal Supremo se celebró el 29 de septiembre de 1983. Y desgraciadamente pues el Tribunal Supremo, igual que el Constitucional, estaba compuesto por señoros. Si hoy en día ya son señoros mayores y viejos, pues no os podéis imaginar lo que era en 1983. Entonces claramente tumbaron la sentencia progresistas, las condenaron, las acusaron, las culpabilizaron. Ellas recurrieron. Todo esto, estamos hablando del 82 al 83, y en el 85 el Tribunal Constitucional ratifica lo que dice el Supremo, por lo que ya se llega al punto máximo de recurrir la sentencia, y es eso, que es condenatoria. O sea, al final la sentencia del 82 no se queda paralizada y ellas son condenadas por haber abortado.
El movimiento feminista, yo les decía, ¿pero esto para vosotras qué es? Y ellas decían, esto es una mindundeada política. No tiene ni pies ni sentido, la sentencia del 82 es realmente el triunfo, es lo que peleamos y es lo que conseguimos. El Tribunal Supremo y el Constitucional son posicionamientos pues desde las instituciones más clásicas y más arcaicas que había en aquel momento en los juzgados y que creo que a día de hoy seguimos teniendo. Y claro, estábamos ya en 1985, creo que ya estaba gobernando el PSOE, un partido denominado de izquierdas, como iba a plantear que se siguiese teniendo... Bueno, ya se había previamente avanzado que se quería modificar la ley de aborto, y en 1985 se aprueba la ley de los 3 supuestos, en la que se recoge el tercer supuesto al que más se recurrió, es el de pues la incapacidad que tenían las mujeres de poder llevar adelante ese embarazo, que podemos ponerlo encima de la mesa y cuestionarlo, porque lo que hacía era incapacitar mentalmente a las mujeres es que no tengo la madurez suficiente para ser madre. No se ponía en valor el no quiero ser madre, sino no puedo ser madre debido a mis dificultades de salud mental. Era el coladero por el que entraban todas, pero por lo menos se podía garantizar un derecho al aborto seguro. Y claro, esa ley estaba ahí, se estaba aprobando en el 85, la verdad es que ahora no recuerdo las fechas, cuál era una o antes, pero ¿cómo vas a acusar a mujeres por haber abortado cuando tienes una ley que está regularizando el aborto? Entonces al final se les aplican las amnistías de 1975, las políticas, o sea, al final se les aplican unas amnistías políticas a estas mujeres que habían abortado, es un poco gore. Y ninguna entra en la cárcel. Ya habían estado, creo que Julia había estado 9 meses en la cárcel al comienzo de todo el proceso, y el hombre creo que también. O sea que tiempos de cárcel sí que llegaron a estar, pero estas mujeres en concreto no. Fuera parte de los 3 días que estuvieron en comisaría, nunca entraron en la cárcel. Y claro, el 82, pues realmente, si solo nos hubiéramos quedado con la sentencia del 82, es posible que hoy en día tuviésemos una historia diferente. Arraskak ere emakumeen historiaren parte garrantzitsu dira Basaurin. Elkarrizketatuak gogoan du nola ziren jolastoki, elkargune, lanerako espazio. Nola sortzen zen komunitatea eta eskatzen zitzaion udalari komunitatearen beharrei erantzuteko. Luego yo la idea que tengo es la visión de una cría de 5 años que me parecía enorme. Era pues muy bien y muy acogedor, porque lavar no era lavar en el río, era lavar en un sitio cerrado. Y encima nosotros somos 9 hermanos. Bueno, que entonces no éramos todavía 9, pero éramos 7. Y entonces pues tenía que lavar cantidad. No había agua en casa, pero en Vasosela arriba tuvimos el agua cuando yo tenía igual 15 años o así. Lo demás no teníamos agua. Y íbamos con un botijo para agua de beber, que era ferruginosa porque ha habido muchas minas de hierro y era muy rica. Y ahí sí que te cuento luego igual cómo se hizo allí un lavadero y bebedero. Y luego en Vasosela, donde estaba la fuente a la que íbamos con el botijo a beber agua, a coger agua, pues había ese manantial y de allí bajaba agua, y los vecinos, incluido mi padre, por ejemplo, pues pidieron algo subvención para hacer lavadero y bebedero. Y bueno, el ayuntamiento se llamó Andanas, pero la Diputación sí les debió dar algo ayuda, porque comentó el otro día con mi hermana pequeña, se conoce que fueron a la Diputación, dice sí, porque Aite y el gordo, que le llamamos a otro, fueron a la Diputación y les dieron, yo creo que por lo menos para el material, porque luego hacerlo hicieron ellos. Eso está detrás del Colegio Basauri, que hay un camino que va para allá, para que por ahí se puede bajar al Calero también, pues antes de hacer la curva, digamos, allí está. Genealogiak ez dira historia hutsak, gaurko historia eta baldintzak ulertzeko ariketa baizik.
Horregatik, Basauriko fabriketan lanean eta borrokan aritu ziren emakumeak eta lortutakoak oroitzea ezinbestekoa da. Hor da, 1976ko 15 eguneko greba. Hor, 1977ko apirilean amaitu zen protesta. Hor, asanbladan lehenengoz hitza hartzera ausartu ziren emakumeak. Hor, langileen senide andrak eta hor emakumeen asanbladak. Hor, 1972ko soldata parekatzeko eskaerak. Hor, 1976ko lan hitzarmenak. Kale asko eta errepresio asko ere bai. Hor, denak ala inorrez, oihu bat. En las fábricas de la zona entonces había bastantes mujeres. En Firestone llegamos a ser 700 mujeres, en Basauri de 3.000 trabajadores. ¿Por qué? Pues porque las mujeres ganábamos menos que los hombres. Entre las fábricas estaban, admitían mujeres y mujeres. Eso fue hasta que en el 72 ganamos un juicio de trabajo igual, salario igual, y a partir del 72 en Firestone, lo que es en producción, no entró ninguna chica más. Entonces, la primera experiencia en Firestone, para nosotras, para las mujeres, fue en julio del 66. Hubo una huelga entonces de 15 días por una demanda de beneficios que nos la querían quitar. Nos decían que nos compensaban con una paga. Y entonces se hizo una asamblea en el comedor y nosotras, además, como nunca hablábamos y tal, nos subimos en una mesa para enterarnos bien y tal, ¿no? Y entonces entre nosotros empezamos a hablar, dijimos algo, oye, a partir de ahí, en los 15 días, nos unimos a la pequeña comité o comisión clandestina. Eso hizo que a partir de entonces, de una forma u otra, empezáramos nosotros a participar en las pequeñas cosas clandestinas que se estaban organizando dentro de la fábrica. Bueno, ganamos la paga de beneficios, continuó y fue una experiencia bonita en ese terreno. Luego, el otro punto para mí importantísimo, no en Basauri, sino yo creo que en todo el movimiento obrero, fue la huelga de bandas, que fue desde noviembre del 66 hasta abril del 67. En Firestone teníamos ya una pequeña base organizada, producto de lo que te he comentado, por departamentos, de forma clandestina y tal, pero eso nos permitió crear una red de información y solidaridad dentro de la fábrica desde el primer momento, que se extendió rápidamente a la zona de Basauri, Vizcaya, y luego pues, en el libro está recogido a nivel estatal y todo esto, ¿no? Las mujeres no solo nos incorporamos, sino que fuimos un elemento importante en esta organización, muy cercanas a las mujeres de bandas durante los 6 meses. Hay que situar, para esto que te voy a comentar, en aquella época, 66-67, las mujeres que intervinieron como mujeres de trabajadores, los trabajadores de bandas eran hombres, fundamentalmente hombres, menos me parece que media docena, que además se unieron a la huelga luego, de 3 o 4 chicas de la oficina, pero eran fundamentalmente hombres. Entonces, las mujeres que intervinieron como mujeres de trabajadores de bandas se organizaron para apoyar a sus maridos y aportaron su creatividad y su apoyo al desarrollo de la huelga. Distribuían la propaganda. Eso habrás oído, en los mercados iban con las bolsas como de la compra, ya estaban las hojas en bocadillos y ya se distribuían en el mercado, y luego cada uno, habíamos recogido los de Firestone, los otros y tal, y luego se distribuía, gratis, una distribución, fueron 6 meses con una hoja diaria. Entonces, ellas, las mujeres de los trabajadores, hacían este papel coordinándose con nosotras, fundamentalmente mujeres, porque hacíamos como más esto, ¿no? Bueno, distribuían la propaganda, acudían a las asambleas y entre ellas se apoyaban anímicamente y seguro que en necesidades puntuales. Fueron un pilar muy importante y además aportaron la experiencia de aquellos 6 meses para posteriores luchas obreras. Fue necesario un estado de excepción, 200 detenidos, 40 deportados y sobre todo más de 30 despedidos para acabar con esa huelga. Los pilares de la información fueron la hoja diaria, las asambleas. Primeras asambleas solamente de mujeres, había las asambleas, las tardes de los trabajadores, pero por las mañanas se hacían
y acudíamos, estábamos a relevos unas a otras, asambleas de mujeres para informarles a las mujeres de los trabajadores de cómo iba la huelga, porque claro, eso se vivía de una forma común. Otro punto importante, que fue ya fue en el año 1972, cuando presentamos ante la Magistratura de Trabajo las chicas una demanda reivindicando el pago de un salario igual entre mujeres y hombres realizando los mismos trabajos. Fue un juicio que paramos muy a fondo, con pruebas documentales que decían entonces, porque teníamos partes de trabajo donde trabajábamos, que al final de jornada decían, a ver, trae 3 de hombres y 2 de mujeres. Y la empresa es que hombre y mujer, y eran las mismas piezas, aquí pagaban a 100 y aquí 60. Así, de descarado. Desapareció. En cuanto se corrió la voz de que estábamos preparándolo, desaparecieron, pero nosotros ya teníamos. Es que fue la primera sentencia que se ganó a trabajo igual, salario igual. Rápidamente se preparó la demanda para otras 90 mujeres. Lo íbamos sabiendo poco a poco porque había trabajos que se podían demostrar que eran iguales, pero había otros que eran más así, pero vamos. Y entonces la empresa no quiso ir a juicio, se preveía que lo iba a perder, fue a conciliación y aceptó la anterior sentencia y reestructurar en un convenio que empezábamos a negociar entonces todo con todo eso, que así fue. Bueno, el ambiente de la fábrica podía dar lugar a otra reflexión, desde la gran alegría de las mujeres, su desahogo económico, algunas críticas de algunos hombres, obviamente. Tuvimos que trabajar mucho en la aceptación. Nosotros solo queríamos ganar igual en los mismos puestos en los mismos puestos y con el mismo trabajo. En Firestone había departamentos muy duros en los que se ganaba más. Y nosotros apoyamos en todo momento las reivindicaciones de esa gente, que fueron vulcanización, cubiertas, molinos, eran departamentos muy duros que ganaban mucho más. Y nosotros apoyamos al revés, o sea, nuestra reivindicación era trabajo igual, salario igual, no era. Y aquí me da un salto hasta el 75, porque me parece que entre medio hubo, bueno, pues hubo como en todo, subidas, bajadas y tal, ¿no? En la huelga de los 72 días, que empezamos en enero del 75. Ahí estábamos ya muy bien organizados, o sea, dentro del departamentos y tal y cual. El inicio, como en todas las huelgas, fue pues una reivindicación por condiciones de trabajo, no sé de qué departamento era, con paros puntuales. Y a los pocos días la empresa empieza a mandar cartas de despido de 6 trabajadores. Ahí estábamos 2 o 3 mujeres. Estaba Marian, estaba yo, y entonces empezó el todos o ninguno. Esa fue la huelga, se convirtió de la noche a la mañana en todos o ninguno. Pusimos en práctica toda la experiencia que en esos años habíamos acumulado. Fue una huelga muy bien organizada. Conectamos con la huelga de la Josefina en Usánsolo, se unieron con nosotros todas aquellas mujeres que hacían un trabajo durísimo. Elegimos lo primero el comité de huelga, asambleas diarias, todas las mañanas, asambleas con las mujeres de los trabajadores informándoles. Utilizamos iglesias cuando se podía, las campas en Urbi. Por primera vez se ganó una huelga, o sea, se dictó una sentencia en contra de los despidos. Y ahí se cierra 1975, un año, esto te digo como aparte, que para nuestra generación no olvidará. En 1976 dimos rienda suelta a todo lo que pudimos. Conseguimos un convenio colectivo en Firestone nunca visto, un reglamento de régimen interior que casi mandábamos nosotros, como decía la empresa, pero bueno, hubo mucha calle y mucha represión. Pero esto tiene fecha de caducidad, pero eso es otra historia. Es decir, el movimiento obrero como tal, de unidad y que conseguimos unir, se acabó ahí. Pareko soldaten antzera, batzuetan pentsa genezake neskatilek betidanik izan dutela ikasteko aukera, eta maistrak betidanik izan direla emakumeak. Baina kontrara, estatuek 18. mendetik herritarren alfabetatzearen kontzientzia hartu zutenetik, ia 2 mende pasatu behar izan ziren neskatilek ikasteko aukera eta maistrek lan egiteko aukera modu sistematizatuan izan zezaten. Horren ostean ere, ikastokiak prekarioak izan dira 20. mendean zehar. Tabernekin espazioak partekatuz, aurra askorako eskolak emanaz, eraikinean bertan irakasleak biziz eta abar.
Halakoxea izan da Basaurin ere, nahiz eta mugimendua somatzen den, guraso zenbaitena adibidez, maistrak depurazio prozesuetatik ateratzeko eskatzen zutenean bezalaxe. En el siglo XVIII, al menos, es el siglo de la Ilustración y por tanto se empieza a dar, desde el punto de vista de las autoridades, se empieza a dar importancia a la educación y se pretende, de alguna manera, reducir las tasas tan altas de analfabetismo que existían, ¿no?, en el siglo XVIII. Entonces, empieza a haber reglamentos, no se llaman leyes, pero empieza a haber reglamentos varios en los que se hace alusión a que hay que abrir escuelas, contratar a maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, hasta bien entrado el siglo XIX, se hace alusión a la educación de los niños y si hay dinero o si hay posibilidades o si hay sitios, se dejará que las niñas también vayan a las escuelas. Pero los procesos de formación de las maestras y de los maestros fue muy diferente. De hecho, durante bastantes décadas, sobre todo en el siglo XVIII, el papel de las maestras, muchas no tenían ni tan siquiera formación y el papel de ellas era una traslación del papel de la madre, ¿no? Eran maestras maternales, ¿no? O sea, tenían un papel de enseñar buenos comportamientos, enseñar costura o trabajos domésticos asociados a la labor que se esperaba de las niñas en sus casas. Y, por otra parte, si sabían leer y escribir, pues se les podía enseñar a leer y escribir, ¿no? Cosa que en la educación o en la instrucción de los niños lo que se pretende es, sobre todo, que haya que se les enseñe una formación para su futuro y luego, pues sí, tareas agrícolas o así, ¿no? Esa diferencia se ve muy clara en el siglo XVIII, en los reglamentos del siglo XVIII y incluso en la Ley Moyano de 1857 también aparece que la enseñanza pública o la instrucción pública se extenderá a los pueblos y al resto de las ciudades y tal, pero también se deja como prioritario la enseñanza de los niños y la de las niñas si hay dinero, porque dependía mucho de los ayuntamientos, si hay dinero y si hay también maestras, y las maestras cobraban 1/3 menos. ¿Qué pasa? Que esto es una trampa, porque por una parte facilita que las mujeres entren en la enseñanza de manera mucho más amplia, digamos. Se empiezan incluso a crear escuelas normales, escuelas de magisterio, se llamaban entonces escuelas normales. Empieza a haber escuelas de magisterio para mujeres, cosa que hasta ese momento no había más que para hombres y en determinadas ciudades. Empieza en Madrid y en alguna ciudad importante y tal, y poco a poco se va obligando a que haya en todas las capitales de provincia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que las mujeres ven por ahí una posibilidad de empezar a trabajar y de ganar dinero. Pero por otra parte, los hombres que ya de por sí estaban mal pagados porque el magisterio nunca ha sido un trabajo bien pagado, tenían sueldos muy bajos, de hecho se les compensaba pues dejándoles una huerta, dejándoles casa, a veces sin pagar alquiler o con un alquiler muy bajo, o con lo que podían pagar algunos niños que tenían más posibilidades económicas, ¿no? Empieza a partir de eso de la Ley Moyano, que fue una ley muy importante porque duró casi un siglo aquí en España. Pues de hecho se cambió la ley en la Segunda República. A partir de ahí sí que empieza a notarse que empieza a haber una contratación mayor de mujeres, porque claro, entre contratar a una mujer y contratar a un hombre, al ayuntamiento sale mucho más barato contratar mujeres, ¿no? Entonces ahí empieza ya el proceso de feminización, de que empiezan a entrar muchas mujeres. Por una parte empiezan a entrar muchas mujeres y por otra parte los hombres empiezan a buscarse trabajos, aun siendo maestros, empiezan a buscarse trabajos mejor pagados, de secretarios del ayuntamiento, de administrativos en empresas, etc. Y bueno, luego ya se igualaron los sueldos. En 1880 aquí empieza a haber maestros ya de oposición. La primera escuela de oposición es la de Lejalde, en San Miguel. Y a partir de ahí los sueldos son iguales, bajos, pero son iguales. Pero ya no los paga el ayuntamiento, ya los paga el Estado.
Aquí cuando empiezan las escuelas, bueno, las aulas, mejor dicho, porque tenían todavía categoría de escuela como que eran aulas, pues compartían espacio con la taberna, con la taberna y la venta de vinos, que era muy importante porque era como el impuesto, ¿sabes? De ahí sacaban dinero los ayuntamientos. Compartían en un momento determinado lo que ahora llamamos la taberna mayor, se llama así precisamente porque era una taberna y era cárcel, era también donde se reunía la corporación, y sacaron de ahí 2 aulas, una para niños y otra para niñas, y la casa de los maestros arriba, o sea, arriba vivían porque tenían derecho a habitación. Pues eran bastante precarias, no solo porque eso, no eran, en los primeros tiempos no eran solo escuelas, sino que eran edificios de usos múltiples, sino que eran aulas muy grandes, o sea, había muchísimo niño en el aula, y niños de diferentes niveles además, o sea que no solamente eran como ahora graduados, ¿no? Que cada uno tenía estaba en su grado, en su nivel, no, ahí entraban niños que podían saber leer y escribir, niños que no sabían, niños de 8 años, de 10 años, o sea que encima era como una unitaria pero a lo bestia, ¿no? Y luego, posteriormente, ya se empezaron a edificar escuelas edificios solo dedicados y destinados a la educación, como es la de Arizgoiti, como fueron luego las escuelas de Barrieda, y esas ya tenían otro planteamiento. Ya las ventanas eran muy grandes porque entraba luz, tenían calefacción o chimenea. Bueno, ya tenían aulas distintas para cada nivel, eso fue mejorando, pero aun con todo y con eso yo me he encontrado quejas de maestros dirigidas al ayuntamiento, por ejemplo, por una escuela que había en Subialdea, en el Boquete, en la que se les ha llevado una ventolera el tejado y no pueden dar clase, no tienen luz porque las bombillas se han estropeado, se les han roto los cristales. Quiero decir que yo creo que trabajaron en circunstancias un poco penosas en algún momento. No sé si como tal funcionarían como asociaciones, pero que tenían interés en que sus hijos se formaran, estoy casi segura al 100%. Probablemente incluso siendo familias euskaldunes valorarían más que sus hijos aprendieran castellano porque eso les daba perspectivas de futuros, como ahora saber inglés, que te da pie a que puedas viajar por todo el mundo. La educación vizcaína estaba muy bien valorada porque había una serie de gente que había desarrollado un sistema de escritura y eso se había extendido. Entonces estaban muy bien valorados las personas que venían de Vizcaya para ser contratadas en la corte, en Madrid o donde fuera. Entonces, probablemente las familias estaban muy mentalizadas de que era bueno. Lo que pasa que, por otra parte, los niños y niñas hasta bien entrado el siglo XX han sido mano de obra. Entonces, cuando había necesidad de echar mano de los niños o las niñas para ayudar en casa o bien para ayudar con el ganado o con la agricultura, que esto ha sido zona rural hasta casi finales del siglo XIX, faltarían a clase probablemente. Y sí que hay verdad que bueno, pues muchas familias, según sus circunstancias, darían prioridad primero a que los niños ayudaran en casa en sus tareas que necesitaban, y luego si tenían tiempo pues iban a clase. Pero sí que me he encontrado escritos al ayuntamiento por parte de padres y madres quejándose de que hay pocas escuelas. Te estoy hablando de 1918 o 20 por ahí, o sea, hace más de un siglo, que piden al ayuntamiento que creen más aulas porque hay mucho niño que está por la calle. O sea, esto dicho por familias. Y luego cuando en algún momento alguna maestra la han trasladado o la han echado por proceso de depuración, me he encontrado cartas firmadas por más de 100 personas, padres y madres, en los años 20, reclamando que esa maestra era muy buena, que por qué la habían trasladado, por qué la habían echado, etc. O sea que había movimiento, porque claro,
Esto ya a finales del siglo XIX y comienzos del XX deja de ser un entorno rural, un pueblo rural básicamente, aunque seguía habiendo también ganadería y agricultura, para pasar a ser un entorno industrial. Y los obreros de las industrias estaban mucho más concienciados y eran mucho más peleones. Entonces sí que me encontrado varios escritos que a mí también me sorprendieron, porque no te esperas, ¿no?, que se organicen para recoger firmas, o en un caso concreto que encontraba un maestro al que le tuvieron que echar porque maltrataba a los alumnos, quejas y denuncias por parte de las familias. O sea que sí que se movilizaban. Hombre, alguna calle con nombre de maestras no estaría mal, ¿no? Porque ha habido una maestra que ha estado 50 años, que se dice pronto, en San Miguel, que se jubiló siendo directora de Sofía Taramona. Empezó en el Ejalde, luego ya el Ejalde se cerró, se creó Sofía Taramona, un edificio que no sé qué está ahora, etc. Y le dije, hombre, hay 3 hermanas que han sido maestras casi simultáneamente en Basauri. Yo qué sé, como eso hay varios ejemplos, ¿no? Pues Manuela Eguiguren, pues ya sabemos que Manuela Eguiguren fue una partera. Bueno, lo sabemos determinadas generaciones y porque se le ha dado bombo, pero mucha gente que no le ayudó a nacer, pues con el tiempo se le olvidará que Manuela Eguiguren era una comadrona, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de cositas, pero bueno. Manuela Egigurenen izenak denbora guztiak gainditzen ditu. Bere ama Juanita Madariagaren bidez jaso zuen lanbidearekiko grina, etxez etxe lagundu zituen basauriar askoren erditzeak eta jaiotzak. Eta bere legatua ere gaur egun bizirik dago. Etxean gordeta dituzten lanabesetan, Manuela Egigurenen elkartearen izen eta izanean, jendeak bere lan onaz duen irudimenean, atendía el parto cuando le llamaban. El transporte no era como ahora, claro. Entonces iban andando, les llevaban en moto, en bici, y atendía los partos. Y entonces, bueno, pues como en aquella época también había venido mucha gente a trabajar aquí a las fábricas, no tenían familias, y entonces, bueno, los recursos también muy limitados. Pues ella, de lo que tenía en su casa, pues muchas veces llevaba pues incluso las sabanitas, ropas para los bebés, pues para esos primeros días, y bueno, pues siempre les hacía luego la visita, les llevaba el calditos y bueno, pues esas cositas que antes en los pueblos también, claro, Basauri no es lo que es ahora. Era mucho más reducido y entonces ese acercamiento a los vecinos o las relaciones que había entre la gente, pues también yo creo que se generaba esa colaboración y bueno, que ella era súper generosa. Además es que era vocacional, o sea, y contaba, y bueno, de hecho en casa tenemos instrumental que ella utilizaba para pues, cositas que las tiene mi madre guardadas. Y sí, ella siguió los pasos de su madre porque pues vio. Yo creo que también ella era muy, muy cercana a la gente, entonces esa cercanía y él siempre decía, ¿no? Pues que el nacimiento de un niño es una alegría, ¿no? Y luego, pues eso, yo tengo ese recuerdo de que venía mucha gente, después de que ella dejó de trabajar, venía mucha gente a verle, pues en agradecimiento, siempre pues a visitarle, o le veían por la calle, nos paraba todo el mundo, ella se acordaba, pues esta era del Calero, esta no, esta tuvo en Nariz y tuvo pues un niño y luego una niña, o sea, tenía además una memoria, privilegiada en ese sentido. Un grupo de mujeres que se juntaron pues, para hacer actividades y entonces para crear una asociación, vinieron, o sea, entre ellas decidieron el nombre ponérselo porque algunas habían nacido con ella, y algunas pues habían oído, me imagino que igual por las madres o lo que fuera. Y de eso me acuerdo que vinieron a casa a pedir autorización a ella, a ver si
si podían poner la asociación a su nombre. Y entonces ella les dijo, yo encantada, porque que me reconozcáis el trabajo que he hecho y que mi nombre esté, o sea, se mantenga y perdure, pues ella estaba encantada y le venían o sea, cuando hicieron lo de la asociación y tal, venían todos los años, le traían luego la lotería y esas cosas, sí. Lehenago ere aipatu dugu hezkuntzaren kontua eta D eredua Basaurin egotea ere izan da borroka luze baten garaipena. Elkarrizketatuak gogoan du nola ikasten zuten 15 aurrek barrakoietan, nola marrazten zituzten amek, fitxak, aurrek materiala izan zezaten, nola izan zituzten instituzioak aurka jende gutxi zegoela esanaz. 12 familiak iraun zuten. Hoiek dira orainaren aitzindariak. Uste guztien kontrara, D ereduko eskaerak gora egin baitzuen. En 1980 en Basauri nacieron muchos niños y no cabíamos en la ikastola de Ariz, que es la única que daba el modelo D. Entonces, claro, nos quedamos una aula entera de 25 niños y niñas fuera del modelo D en el municipio. Hubo padres y madres que no se atrevieron a seguir luchando y se fueron a otras ikastolas fuera de aquí. Pero nosotras nos empeñamos en que aquí tenía que haber un modelo D público. Lo luchamos hasta lo indecible, teníamos trabas por todos los sitios. Nos pusieron unos barracones en Uribarri, que, bueno, era lo que era, porque los fines de semana entraban a robar, nos llevaban todo el poco material que había. Las madres, sobre todo, teníamos que pintar fichas porque no había material en la escuela pública para que los chavalillos y las niñas, pues eso, pudieran tener algo de material. Era un caos. Después nos mandaron a un barracón que nos quedamos 12 críos, porque los demás se fueron, ya lo he dicho, y nos mandaron a un barracón a Echegaray, al medio del patio, en un barracón, que por supuesto no tenía condiciones, había un calor que te mueres y en fin. Luego ya nos fuimos incorporando a lo que es a las aulas según iban. Claro, el modelo D, en lugar de irse hacia abajo, se fue hacia arriba, y fue el pionero en Basauri, porque nos decían que aquí no era suficientemente euskaldun para tener un modelo D público. Y dijimos, ¿de qué? ¿Cómo que no? Y nos empeñamos y dijimos, pues venimos a delegación con todos los niños y damos aquí la clase hasta que no tengamos un centro en condiciones. Vinimos aquí al ayuntamiento de lo mismo y bueno, ya presionando y luchando conseguimos de que, en fin, que se consideraría que era importante tener un modelo D público en Basauri y lo conseguimos. Fue rechazo por todos los sitios porque no estaban por la labor de cedernos nada. No sé si pensaban que éramos unos violentos o qué éramos, pero de verdad que fue durísimo. Rechazo, rechazo y rechazo. Hasta que al final se ha conseguido y ahora estamos orgullosos de haber sido los pioneros en habernos lanzado y no habernos rendido. Bueno, quedamos, ya he dicho, 12 familias, porque los demás se fueron. Ahora, tuvimos un apoyo del profesorado que no tenemos para olvidar, todo lo que se volcaron, fuera de horas de esto se quedaban reuniendo con nosotros, intentando material preparar porque no había, lo que hemos dicho que, bueno, es increíble que si no por ellos no sé si hubiera sido adelante el tema, pero se volcaron de lleno, porque creían en el proyecto. Y nosotros, pues claro, estábamos necesitados de apoyo, pero lo tuvimos, que ahí sí que les daríamos un aplauso, pero increíble. Eta eskola batetik bestera, helduentzako eskolek ere garrantzia izan dute gure herrian, eta proiektu garrantzitsua izan da besteak beste jada helduak ziren emakumeak alfabetatu zitezen. Iraganeko balioa nola, gaur egun ere ezinbesteko tresna izaten segitzen du EPAk. Cuando tenía yo 12 o 13 años, en Basauri había 15.000 habitantes. Y luego cuando hice las oposiciones, lo primero que hice fue coger una campaña que había de alfabetización de adultos, que venían pues, de estos sitios, que no habían visto la escuela por dentro nunca, muchos. Y entonces tuve que hacer el censo aquí en el ayuntamiento, por eso te digo que era precioso, porque es que subí allí y me cogía todo. Pues hice el censo de los que no sabían leer y escribir, porque ponía sabe leer, sabe escribir, y me salió un cura, un delineante, o sea, ¿cómo estaría hecho el censo? Pero bueno, también me salió gente que efectivamente no sabía leer y escribir. Y fui a Ariz, donde don Fernando Barquín, y me dijo, pues aquí en Ariz
hay 18.000 almas solamente en lo que es la parroquia de allí, porque hicieron un montón de casas de mucha gente, pero por ejemplo a Firestone y a la Baskonia vino también mucha gente de Arratia. Mi padre trabajaba en la Baskonia, por eso fui al colegio yo, y tenía muchos compañeros que eran euskaldunes. Pero luego también, que de ahí surgió también la Ikastola, de esa gente que vino de Arratia. Y entonces, pues me dijo, claro, aquí hay muchísima gente que no sabrá leer ni escribir, pero que no sé si te van a ir, tú llámales. Y sí, y estuve, bueno, eso ya fue, primero estuve en Ollargan, cuando era barrio de chabolas y todo eso. Bueno, yo lo noté como una misión. O sea, porque es que, fíjate, vienen muchas personas y era verdad, que a mí me acuerdo que una señora de 45 años que tenía 5 hijos vino a alfabetizarse y me dijo que ella la primera vez que había visto la escuela de su pueblo por dentro fue una vez que llevó a una hija suya. Pero ella aprendió a leer lo mínimo, que el primer día que leyó algo trabajaba limpiando una peluquería. Y me dice, he leído Henry Colomer. Pues es que casi me pongo a llorar, porque vamos, o sea, había gente que venía con mucho interés. Y entonces me llamó una directora del colegio de Basoselay, que había, bueno, era totalmente distinto, pero bueno, porque luego hubo barracones y eso. Y en ese barracón, en uno de los barracones, me llamó la directora, que me conocía mucho de siempre, para que hiciese una sustitución a una maestra que iba a dar a luz. En aquel tiempo, si te casabas, te pagaban los 15 días de permiso, pero tú tenías que poner tu sustituta. Y fui y le sustituí con un contrato, o sea, yo aunque tenía plaza, pero que encima no me había enterado yo que por coger plaza en alfabetización ya éramos propietarias definitivas desde el principio, en vez de provisionales. Eso fue luego la ventaja que me di, de lo que me valí después. Y entonces estuve allí, eso fue en el año 71, finales, y luego seguí hasta final de curso, pero ahí ella volvió. Y yo bajé a Lope de Vega y tuve mucha suerte y cogí esa plaza en el 72. Y estuve 30 años trabajando en Lope de Vega. Baina dena ez da lan egin eta ikasi, eta datorren elkarrizketatuak azpimarratu du nola den importantea emakume helduek ere kirolerako eta aisialdirako tartea izatea. Nola garai batean emakumeak soilik irudikatzen ziren beren ardurekin, beren etxeko lanekin eta nola izan den importantea bestelako espazio batzuk irudikatzea. Herriko bide berriak ezagutzeko, bizitza sedentariotik aktibatzeko, harreman berriak egiteko, konpainia, errespetua, terapia, babes emozionala eta fisikoa. Helbururik gabeko kirolak horixe bera du helburu. Esa mujer madura, jubilada o con hijos mayores, tener ese tiempo para hacer una actividad física que evite el entumecimiento muscular como inactividad por inactividad, una vida excesivamente sedentaria, no es higiénica ni saludable. Disfrutar del paisaje cada época del año nos muestra un cuadro diferente, aunque siempre hagamos el mismo recorrido. Descubrir nuevos rincones del pueblo, conocer gente, establecer nuevas amistades, incluso proponer nuevos proyectos. Nuestras madres lo hubieran criticado, dirían que es una pérdida de tiempo con las cosas que tenían que hacer. Eran mujeres entregadas a su familia mientras quedaban en segundo plano. Hoy, gracias a Dios, tenemos una mentalidad para cuidarnos y sobre todo para disfrutar de la vida, de los buenos momentos y de las buenas amistades. Somos un grupo en el cual encontramos compañía, respeto, apoyo emocional y físico, terapia para recorrer nuestro camino acompañadas, compartir las experiencias y situaciones particulares haciendo deporte sin metas. Cuando empezamos fue una propuesta de Marianea que nos puso una monitora. Yo creo que igual podíamos llegar a ser cerca de las 10 personas o así, o alguna más. Y ahora somos poquitas.
A ver, a mí me parece como más bonito, antes era los chicos juegan al fútbol. Las chicas, no sé yo si entonces ya jugaban como mucho jugábamos al campo quemado, pero al baloncesto, no sé yo. Era otro tipo de deporte el que estaba más dedicado a las chicas, y sin embargo ahora eso de que las chicas juegan al fútbol me encanta. Y ya, si veo que hay equipos de fútbol que tienen chicos y chicas, me encanta más todavía. Pero vamos, en mi época eso, nada, no. Pues vamos, lo que decíamos de que en casa, por Dios, vaya forma de perder el tiempo, pues también te leían la cartilla de decir que vas a jugar solamente con los chicos. Era... pero bueno, vamos mejorando. Izan ere, garrantzitsua da norberarentzako denbora ateratzea, baina batzuetan beste batzuen kostura izaten da hori. Gaur egun esaterako, zaintza lanetan enplegatuta dauden emakume asko ezpada gehiengoa migratuak dira. Maitasunez egiten da lana, baina ezin da ahaztu lan gogorra dela. Baldintzei dagokionez, emozionalki, soldatagatik. Horregatik, gaurtik etorkizunera ere, bada zertan segi lanean. Y qué cantidad de cuidadoras hay, Casi todo el trabajo que hay de todas las mujeres que están viniendo al principio, mujeres que son profesionales en sus países, vienen y trabajan en lo que les aparece que más cuidadoras o trabajadoras de hogar también. Pero la verdad que las tareas que hacen las mujeres es muy importante, las mujeres migradas en su mayoría, porque ves muy pocas mujeres de aquí, de cuidadoras, pocas. Pero las migradas, muchas, en su mayoría, es un trabajo que requiere todo el tiempo, toda la dedicación. No todas las familias son conscientes de lo que se pasa para cuidar a un anciano, porque es duro, desde el punto de vista emocional y todo lo que hay que pasar. Y se hace con amor y con todo el cariño, de verdad. Porque también es un trabajo que te desgasta mucho, es un trabajo fuerte. Sí, no siempre son las mejores condiciones. Depende también de la situación que tenga el anciano. Y los salarios también no son tampoco los que deberían de pagar por ese trabajo, porque ese trabajo es duro. Bueno, por eso hay que luchar. Hay que luchar para mejorar las condiciones de estas mujeres que realizan esas labores tan difíciles. La Plaza del Mercado ha simbolizado históricamente el trabajo invisible y feminizado del sostenimiento de la vida, donde se reflejan las desigualdades de género y la distribución dispar de las tareas y roles relacionadas con el hogar y el cuidado. En la actualidad, es también un espacio que atestigua los avances en materia de igualdad, con el paulatino. Bueno, pues yo en el mercado va a hacer ahora este año 42 años. Estaba en pollería y luego al de unos años estaba una hermana mía en otro puesto de trabajo en el mercado de aceitunas y por circunstancias se tuvo que marchar y me hice cargo yo también del negocio. Entonces he llevado 2 negocios a la vez. Hasta que bajamos ahí a la plaza actual ahora, va a hacer 30 años, ahora en julio, y ahí pues ya me quedé solamente con el puesto este de las aceitunas. Respecto a comodidad, pues más cómodo donde estamos ahora que donde veníamos de arriba, precisamente pues porque había que subir escaleras, los géneros no habían montacargas, había que subirlos a mano. La gente que venía a comprar, pues los mayores también un poco dificultad para subir las escaleras. Los jóvenes por las criaturas que iban en la silla no podían ir,
con los niños, pues precisamente por lo mismo, la incomodidad de las escaleras. Y claro, luego al bajar aquí a la parte nueva, pues sí, notamos que venía más gente de todas las edades y venía gente de otros pueblos también. Se empezó a ver también más hombres a la compra, como más colaboradores, que todavía hay de los de antes, que van con la mujer, ella pide y él paga. También ves, algunos que le tienes que decir, oye, pero ¿cómo? Hay que modernizarse, o ella lleva la carga y él pide y va con las manos en los bolsillos, y le tienes que decir, oye, pero ayuda a la mujer, ¿no? Pues si está así, o sea, medio en broma, pero todavía se ven casos de esos. Claro, detrás del mostrador ves de todo. Pues hombre, el trato es más cercano, igual te vienen y, oye, pues mira, pasado mañana es mi cumpleaños, cuando venga ya te voy a traer algo, o así, detallitos que tienen, pues hay veces que quedan, oye, pues voy a ir a la plaza, quedamos en la plaza, hacemos las compras y luego pues nos vamos a tomar algo o charlamos o cosas así. Sí ves gente que tenemos unos bancos y igual te dice, vete poniéndome porque he quedado con esta, no sabrá si ha venido, Por ejemplo, los sábados a la mañana hay un grupito que hacen la compra y luego se van a tomar el café. Y claro, igual quedan a una hora y te dice, uy, pues cuánto, parece que no viene, tal cual. Oye, ¿no habrás visto a Miren que he quedado aquí y no viene? Digo, pues no ha venido. Pues sí, es raro porque siempre es de la misma hora. Oye, pues igual le ha surgido algo o lo que sea. Y efectivamente, luego igual al cabo de 5 minutos o así, ya aparece, dice, mira, que ya ha venido, ya. Y sí, quedan. Me parece que sí, que es un punto de encuentro. Atzo, gaur, bihar da. Zen eta izango da. Iraganetik ikaspenak jaso, orainean biziz eta etorkizunera eraldatuz. Alaxe ibili gara saio honetan hainbat emakume basauriarren eskutik. Bizitza desiragarriak irudikatzeko ezinbestekoa baita genealogia egitea eta orainean inpultxo hartza datorrenari gogoz ekiteko. Aurrera ba!